Bienvenidos a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. A continuación, nuestros titulares. Estos fueron algunos accidentes que se registraron en los últimos tiempos en Aruba. Ministros y parlamentarios visitaron las nuevas instalaciones de enseñanza para empleo. Aeropuerto de Aruba tuvo su primera carrera Runway del 2023, celebrando los 100 años de la aviación en la isla. Así fue como un hombre intentó robarse a una niña en Colombia. Realizó un robo a una tienda y todo salió mal. A esta hora y como todos los días me place saludar a nuestros televidentes, dándoles como siempre una cordial bienvenida a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. Con un grato placer les saludamos a todos ustedes que se encuentran a esta hora en sintonía, esperando que hayan tenido como siempre un excelente martes. Empezamos con noticias locales y vamos con algunos incidentes que ocurrieron en las últimas horas en Aruba. Por ese motivo el cuerpo policial tuvo que llegar a socorrer este accidente. Uno de ellos ocurrió en el área de San Nicolás. En el área de San Nicolás se registró un accidente bastante fuerte entre un pick-up Chevrolet y un Nissan March. El impacto dejó una persona herida. La policía se presentó de inmediato en el sitio y notó la situación que se había registrado. Tuvieron que cerrar la vía para que el tráfico no llegara cerca y ambos vehículos, que se encontraban con muchísimo daño material en medio de la vía, fueran retirados. Los oficiales tomaron nota que uno de los vehículos se había ido para la parte contraria y de esta forma alcanzó a golpear de una forma semifrontal muy fuerte al otro vehículo. De hecho, alguno de los vehículos también soltó bastante aceite en la vía. La persona herida fue trasladada al hospital. Entre tanto, en otro hecho, justo en la parte de abajo de la rotonda de la avenida Nelson Oduber, en la parte de abajo de Pizza Hut, en dirección hacia Eagle Beach, sucedió otra situación. Un joven que venía en su motocicleta perdió el control de este y en un giro allí se fue en contra de la canaleta. La moto quedó allí pegada en el hueco que se encontraba. El joven alcanzó a salir, pero se encontraba herido. Las personas que estaban pasando por este lugar vieron la situación y le informaron de inmediato a las autoridades. Las patrullas se presentaron y la ambulancia, allí conjuntamente con los paramédicos, le brindaron asistencia médica a este joven que se encontraba levemente herido. Cambiando de tema, recientemente el ministro Glenn Vercruz, la primer ministra de Aruba, la señora Evelyn Vercruz y varios parlamentarios estuvieron visitando las nuevas facilidades de enseñanza para empleo, no solamente conociendo estos nuevos espacios, sino también mirando los programas que ofrecen en este lugar. También indicaron que allí las tarifas van a ser socializadas y también podrán tener arreglos de pago para los estudiantes. Estoy sumamente contento con haber liderizado a nossa ministra presidente, com delegação de honorável membro do Parlamento, Alvin e Ricky, nós vimos tour de enseñanza para empleo, sumamente orgulhoso de toda a trabalhadora de enseñanza para empleo, sumamente orgulhoso de instructores que de dia ou à noite ajudam nós a la vez, sumamente orgulhoso de confiança com nossa comunidade, trabalhadores, cidadãos, por também durante o trabalho comercial está fazendo de enseñanza para emprego. No momento que a enseñanza para emprego está em dúvida se ele sigue existir. E me está sumamente orgulhoso que desde 2021 como vice-ministra encargado com enseñanza para emprego, Aruba por mira e enseñanza para emprego que sempre tem grande número de nossa comunidade, mas novo, facilidade nova, com ânimo novo, com perspectiva nova, brindando curso futuro para todo trabalhador que quer fazer avance, fazer training, fazer curso de recapacitação, capacitação, de reskilling, upskilling, para se você está trabalhando de função, você vem tomar curso, você vai fazer outro trabalho, melhor trabalho, e a la vez, dor que você a la vez faz estágio, hobby viajar, hora que você toma curso na enseñanza para emprego, está quase garantia que você está fazendo outro trabalho com melhor salário, que me quer fazer uso de oportunidade para invitar a gente na nossa comunidade. Exacto, enseñanza para emprego para o pueblo, para a nossa comunidade, para a nossa economia, para Aruba. E de educação, de recapacitação, de capacitação, está o futuro para nós ter instrumentos nas nossas mãos, para nós fazer trabalho que tem bom salário que paga boa responsabilidade de vida, seja como tata, jovem, mama. É muito importante ensinar para ele, mas estou sumamente contente com a AOE,
uma delegação acompanhar para full team de enseñanza para empleo, bem hacer um tour de lo que está enseñanza para empleo novo. Este fin de semana se llevó a cabo la primera carrera Runway 2023 del Aeropuerto Internacional Reina Beatriz, conmemorando los 100 años de la aviación en la isla. Allí todos los participantes estuvieron recorriendo por primera vez esta pista del aeropuerto y lo mejor fue que recaudaron fondos para dos importantes fundaciones en Aruba. La Autoridad Aeroportuaria de Aruba y Wings of Hope organizaron recientemente la primera carrera del aeropuerto 2023 este domingo 18 de junio, en la cual un total de 100 corredores conmemoraron los 100 años de la aviación de Aruba y al hacerlo junto a la Autoridad Aeroportuaria retribuyeron a la comunidad. En presencia del ministro Ursel Arens y del director ejecutivo Joe Smays, un total de 100 corredores pudieron experimentar la emoción de correr por la pista del aeropuerto de la primera carrera del 2023 para el aeropuerto, corriendo algo más de 5 kilómetros desde la pista número 11 hasta la pista 29 y viceversa. Como parte de los eventos conmemorativos de los 100 años de la aviación en Aruba, el equipo de Wings of Hope y de la Autoridad Aeroportuaria, asistido por el equipo de Branding y Marketing, organizaron este evento especial, pues ellos se centran en la ejecución de proyectos socialmente responsables con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas como principio rector para contribuir al bienestar, el desarrollo y la sostenibilidad de la comunidad de Aruba. A través de esta primera carrera del aeropuerto se recaudaron fondos para Imelda Hope y para Luna Foundation, que fueron fundaciones elegidas por los empleados del aeropuerto que votaron por estas fundaciones a través de una encuesta de la empresa. Allí ellos, los corredores, recibieron artículos de marca como chalecos de seguridad, cinturones de hidratación que utilizaron durante la carrera. Tras cruzar la línea de meta, todos los corredores fueron recompensados con una medalla especial de recuerdo. También, según lo que indicaron, recolectaron una donación de 7.500 florines a cada una de las fundaciones. Empezamos nuestra ronda internacional con los hechos vandálicos y por parte de delincuentes que se registraron en las últimas horas en la capital de Colombia. Pues allí hinchas de Millonarios estuvieron en contra de un joven que se resguardó en una casa, pues allí llegaron con palos y con piedras a destruir el lugar. Así quedó esta vivienda ubicada en la localidad de Usme luego que más de 200 vándalos con camisetas de Millonarios la atacaran con piedras y palos para luego saquearla. Los hechos se presentaron, según los residentes del sector, luego que un joven con camiseta de color verde fuera atacado por seguidores del equipo bogotano y para evitar ser golpeado corrió hacia su vivienda. Parece que hubo pues una confusión con uno de los vecinos, de los inquilinos, que portaban una camiseta verde y entonces ellos pensaron que eran del equipo contrario. En ese momento pues ellos se vienen a resguardar en su hogar y llegan como más de un grupo de 200 personas a tirar piedras, a arremeter contra las viviendas y obviamente bastante preocupante la situación para nosotros, ya que pues habían niños, mujeres embarazadas. Para la policía la situación se registró luego que un joven provocara la hinchada de Millonarios que celebraba su cumpleaños número 77 muy cerca de la vivienda vandalizada. Unos hinchas o barristas de Millonarios agreden o atentan contra una vivienda donde supuestamente una persona de camiseta verde le había quitado una bandera y una gorra y esta persona pues se refugia en este sitio, es lo que manifiesta, se refugian ahí y los hinchas, más de 170 hinchas que estaban participando en la celebración, pues algunos se van hacia este sector y empiezan a romper vidrios, a intentar meterse a esta vivienda. El uniformado aseguró que tras la reacción del grupo disponible se logró contener la turba y capturar a 2 personas. ¿Y qué tal esto? En cámaras de seguridad quedó grabado el momento exacto en que un hombre rapta a una menor y salió corriendo, allí bajo la mirada atónita de su progenitora. Gracias a la rápida acción de los habitantes, lograron quitarle a la menor a esta persona y allí decidieron lincharlo, esperando que las autoridades tomen en acción en este caso.
El hombre de camiseta blanca y pantaloneta caminaba por el barrio Pandiguando de Popayán. De repente cruza la calle cuando observa a la mamá y a la niña que venían dialogando. En la cámara de seguridad se observa cuando se abalanza hacia la pequeña de 3 años, la carga y emprende la huida. Yo fui el que corrí detrás de él y lo hice que tirara a la niña, porque al verse que lo iba a alcanzar, él tiró a la niña, la estrelló contra el piso. ¿Sí? Ahí fue donde grité que cojan lo que está robando una niña y la gente lo atraparon. Eso lleva a que la gente también empiece a tomar por su justicia por su propia mano, porque imagínate, uno captura un tipo de esos que no se sabe ese man con qué fin se lleva a la niña, si era para venderla, para robarle los órganos, quién sabe, para violación, quién sabe cuánta pendejada puede darle a una niña de esas. Por esta calle, a plena luz del día y ante la mirada de todos los habitantes del sector, el sujeto agarró a la menor delante de su madre y emprendió la huida. La valerosa acción de un ciudadano evitó que la menor fuera llevada. Llegó nuestro cuadrante, capturó el sujeto y en este momento lo estamos dejando a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de secuestro simple. Habitantes de este sector piden a las autoridades mayor seguridad. Seguridad, que haya más disponibilidad por aquí porque tenemos un gran problema de inseguridad por aquí. Aquí los hurtos y todo está desatado, pues. El hombre fue entregado por la comunidad a las autoridades y a esta hora permanece bajo custodia de la policía. Y nos vamos a unas impactantes imágenes que ocurrieron en Paraguay, como allí un camión no se percata que un hombre estaba pasando por el medio de la vía y lastimosamente lo atropella. El hombre instantáneamente perdió la vida y, como se muestra en la cámara de seguridad, el conductor del camión no logró verlo. Ocurrió pasadas las 15 horas de este lunes a un costado de la avenida Defensores del Chaco. Este hombre de 70 años, identificado como Blas Antonio Cabañas, intentaba cruzar la calle de Las Llanas en la intersección con la avenida. Por la zona pasaba un camión transportador de combustible que intentaba salir al asfaltado, pero no se percató de la presencia del transeúnte. Al acelerar, lo arrolla y termina con su vida. Los bomberos acudieron al lugar para intentar reanimarlo, pero ya fue tarde, pues habría sufrido fuertes golpes en la cabeza. Una nueva masacre se registró en el Guasno, en Ecuador. Allí 6 personas perdieron la vida y 6 otras resultaron heridas después de una impactante balacera que se registró en este lugar. Eran 20 personas reunidas en esta esquina de la cooperativa 25 de enero en el Guasmo Norte de Guayaquil, cuando hombres armados a bordo de un carro negro llegaron al sitio y comenzaron a disparar indiscriminadamente. La policía confirmó la muerte de 6 personas, entre ellas un adolescente de 15 años, mientras otras 6 quedaron heridas, incluidas 2 menores de 16 y 8 años y una mujer embarazada. Uno de los hoy fallecidos tiene antecedentes penales en el año 2022 por delincuencia organizada y una de las heridas tiene antecedentes penales en el año 2016 por tráfico de sustancias sujetas a fiscalización. En el sitio los agentes recogieron 132 restos de bala, de fusil y pistolas. Algunos proyectiles impactaron en la puerta y ventana de 2 viviendas. Cuando escuchamos el disparo y mi hijita estaba con mi hija, tírate al suelo. Agregó que fue una noche de terror y que están consternados porque conocían a la mayoría de las víctimas, pues en total 7 familias de la zona quedaron afectadas en este hecho violento. Un señor cerrajero que vive acá atrás, la señora, los hijos y ahí tienen negocio de salchipapa. Sí, el niño recién la semana, hace 15 días cumplió 15 años. Este video ya está en manos de la policía, que intenta identificar a los sospechosos. Según los uniformados, en el sector opera una banda criminal que incluye adolescentes. El Ministerio Público en Bolivia, exactamente en Sucre, abrió una investigación por la muerte de una joven de 17 años después de una avalancha que se registrara allí en un evento. Después de analizar las imágenes y mirar lo que ocurrió, pues las autoridades ya dieron su reporte y de esta manera evitando así que una nueva situación se vuelva a registrar. El Ministerio Público inició las investigaciones de oficio para analizar qué es lo que hubiera ocurrido, esclarecer los hechos en virtud de una verdad material objetiva. En ese sentido es que se ha emitido el informe de médico legal, la autopsia que concluye
que la causa de la muerte ha sido una hemorragia masiva interna con laceración hepática, trauma abdominal cerrado, politraumatizado. Conforme el transcurso de la investigación sí se va a convocar a declarar a todos los posibles involucrados, ¿no? Como testigos, las mismas personas que hubieran desplegado la conducta, y se va a ampliar la investigación contra quien corresponda. Se está investigando el delito de homicidio culposo. Nos vamos para Nueva York, en los Estados Unidos, porque sabemos que la situación económica afecta el bolsillo de los habitantes, especialmente de muchos migrantes que decidieron dejar su vida atrás para emprender una nueva vida en los Estados Unidos, pues ellos indican que tienen que ir a casas de refugio, a lugares para que de esta forma les puedan dar los alimentos. Migrante desde hace 5 meses y viviendo temporalmente en la casa de su hermana. Pura es un número más de la estadística de hispanos en Nueva York, que semana a semana buscan comida en las más de 400 despensas o bancos de alimento que hay en la Gran Manzana. Lo que hemos encontrado en el reporte es que las mujeres solteras latinas con niños que tienen bajos ingresos, hemos encontrado que la mayoría de ellos han sufrido lo que le dicen alimentar inseguridad o lo que le dicen food insecurity, o tienen dificultades de mantener comida en la casa. Herminia Porte también hace su fila con frecuencia en alguna de estas despensas. Dice que el dinero sencillamente no le alcanza. Claro que uno viene porque necesita su comidita, porque siempre hay necesario de uno tenerla. Un reciente análisis del Community Service de la ciudad da cuenta de un incremento significativo en hispanos que ven en los bancos de alimento el soporte mensual para tener comida en la mesa. De un 49% que se registraba en el 2020, pasó a un 72% en el 2023. Algo de lo que María Ochoa es muy consciente, pues también debe ingeniárselas para complementar la canasta alimentaria cada mes. ¿Cómo es esto? ¿Viene a pedir comida? ¿No alcanza? Cuéntame un poco por qué vienen a pedir comida. Por los nietos, que tenemos muchas familias y no nos alcanza para la comida. No alcanza. De eso le pedimos. ¿Cuesta mucho hoy tener la comida mensual? Sí, cuesta mucho, por eso buscamos ayudas. ¿Solo aquí viene a buscar comida o hay otros lugares que también le ayudan? Soy enferma, en solo 2 partes sí que retiro yo, hay otros que hay muchas partes que reciben la comida. Claro. ¿Qué es lo que más cuesta? Todo, sube las cosas, sí. Vamos a nuestra pausa comercial, pero ya regresamos con más información. Submarino desaparece con turistas que estaban viendo los restos del Titanic. Noche mi que queda papi a cubo, pero mi esta manera pa' mi ebo. O el rumón, busca por hybrid basic plan aceitar. A mi team y hybrid, queda conecta con aceitar. Cuidado y llamada, de un solo plan queda chat pa' bonfada. Oh hybrid, tu coste en un solo paquete. Y queda claro, aceitar. El tiempo vuela. Esté preparado con Sagicor Life Aruba. Visítenos en sagicorlife.com. Cuando los Murrays descubrieron las Scent Beats de Gain, se enamoraron de su irresistible aroma. También su perro Roger. Scent Beats de Gain mantienen frescos incluso a los aromas más difíciles. El gas control llega. Ajá, el profesional Nandi Verdata llega. La gama en Baywalk. Bye. Llega, ¿me visto ahí te matan? Buen día, mi hijo. Te matan, ahí tiene problema. Ya, Mai, está claro. Bájate un monte, ¿no? Seguro. Buen día. Buen día. Mai, vos que trabajo acaba, vos esta cama llega. Viva mi llega.
Continuamos con más información a través de Primera Plana. Desapareció un submarino que llevaba 5 turistas a bordo y ellos iban a ver los restos del Titanic. Pues se abrió toda una investigación para mirar qué ocurrió con este submarino y que también la empresa responda. Un submarino que llevaba 5 turistas a ver los restos del Titanic ha desaparecido en las aguas del Atlántico, dijo el diario británico un portavoz de la Guardia Costera de Boston, en Massachusetts, los Estados Unidos. Según indicaron, un pequeño submarino con 5 personas a bordo ha desaparecido en las cercanías del lugar del naufragio del Titanic. La cadena británica BBC y la estadounidense CBS fueron las primeras en informar de la desaparición del submarino y de las operaciones de búsqueda y rescate. Ni ellos tienen información sobre el número de personas desaparecidas. Varias compañías organizan viajes de varios días para ver los restos del Titanic, que se encuentra a unos 3.800 metros de profundidad. Según lo que indicaron, esta compañía, Ocean Gate Expeditions, organiza este tipo de expediciones. Sin embargo, confirmaron ayer lunes 19 de junio en un comunicado que su submarino era el que había desaparecido y explicó que estaban haciendo todo lo posible para traer de vuelta a la tripulación. Toda nuestra atención está en los miembros de la tripulación del submarino y en sus familias. ¿Y qué tal lo que le ocurrió a este despiadado delincuente que entró a una tienda a robar y todo salió mal? Pues gracias a la rápida acción de la persona que estaba encargada de este lugar, logró encerrarlo allí con la reja de seguridad. Un ladrón quedó atrapado en la reja metálica de una tienda luego de que el empleado de la misma, en una acción rápida, intentó evitar que se consumara un robo a mano armada. El hecho se presentó en una ciudad británica cuando el antisocial ingresó al local con un cuchillo escondido en una mano y al llegar al mostrador con un paquete de cervezas en una de sus manos, sacó el arma blanca y amenazó a ese hombre. En el video se puede observar el momento en el que en una rápida acción el empleado sale corriendo, cierra la puerta y activa el sistema con el que desde el exterior bajó las persianas metálicas del establecimiento. Para evitar quedar atrapado allí y huir, el antisocial intentó salir, pero allí se evitó. Él sujetó con fuerza la puerta. Luego de un breve forcejeo, el ladrón logró abrirla intentando deslizarse por debajo. Sin embargo, quedó inmovilizado ya que quedó con la cabeza dentro del negocio. Y llega nuestra sección de las más virales y en este momento les presento a esta joven argentina que reside en Australia y se da cuenta cómo puede, después de que las personas que viven allí dejan diferentes utensilios electrodomésticos en la parte de afuera para que así las personas se las puedan llevar. Cirugiando en Australia, parte 1. Llevamos muy pocos días en redes sociales, la experiencia de migrantes en otros países causa sorpresa por los choques culturales y múltiples diferencias en comparación con los países de origen. En esta oportunidad, una joven que es de origen argentino decidió viajar a Australia para allí darse cuenta cómo hay personas que de pronto dejan diferentes pertenencias en la parte de afuera. Ella indicó que en su último de los videos se fue a vivir a Melbourne, además de ser reconocida en general por su calidad de vida. Referente a la tasa de ocupación, según un diario, el nivel de desempleo es de aproximadamente 3.7%, pues esta pareja argentina se hizo viral en los últimos días al mostrar qué tipo de objetos en Australia los consideran como basura. En su cuenta de TikTok frecuentemente comparten contenido sobre sus experiencias y en este momento allí decidieron ver cómo hay personas que dejan diferentes objetos en la parte de afuera que ellos mismos consideran basura. Y llega nuestro recomendado del día y viene por parte de CMB Banco Amigo con su gran campaña. Take Off y Cashback con tu auto nuevo podrán aplicar hoy mismo al préstamo para el vehículo y recibir 1% de cashback, dinero de vuelta, al valor de su vehículo nuevo y al momento en que firma el contrato. Además, también recibirá la posibilidad de tener el 10% de cashback sobre el valor de su auto nuevo y también 10 gift cards avaluados en 500 florines cada uno en The Movies at Gloria. Podrán aplicar hoy mismo a través de www.iamigo.com/carloancampaign y de esta forma participar en esta tremenda campaña de CMB.
Seguimos con nuestra sección de las mascotas de Alejandra y en esta oportunidad este intrépido perrito que hace de las suyas para poderse subir a la estufa y comerse lo que se encontraba en la olla, que en esta oportunidad era un pollo. Las escenas de perritos son virales en redes, ya que las ocurrencias que tienen los animalitos llaman la atención. Por eso vean este perro que captó miradas en TikTok al ser descubierto comiendo un pedazo de pollo que se encontraba dentro de una olla. La curiosa forma en la que saca la presa generó risas. En el video se muestra que este perrito de color marrón con negro está trepado sobre una cocina sacando el pollo que estaba dentro de esta gran olla. La persona que lo graba comienza a reclamarle y le dice: uy, estás parado de 2 patas comiéndote el pollo, luego a mí me echan la culpa, para eso sí eres hábil, pero para cuidar la casa ni ladra. Durante todo el tiempo que el hombre le habla al perro, el animal lo único que hace es seguir mordiendo la presa. Y continuamos con más de esas historias que se viralizan, pues una joven mostró cómo en su universidad, que allí estudian diferentes personas de altos recursos, uno de ellos llegó hasta en helicóptero a este centro educativo, pues también indicaron que dentro de las aulas ellos tienen hasta meseros. No es raro ver que las instituciones educativas más reconocidas del mundo, algunos de los alumnos lleguen a las instalaciones en lujosos vehículos deportivos. No obstante, hay otros que recurren a otros medios como bicicletas, motos o hasta helicópteros, como el alumno de una universidad en México que llegó a tomar sus clases a bordo de una aeronave. Los hechos ocurrieron en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey en México, una de las instituciones más prestigiosas del país y donde los estudiantes llegan a pagar miles y miles de dólares por su estudio. Este video se viralizó al momento en que este joven llega al campo universitario en helicóptero y deja sorprendido a más de uno. Sin embargo, el asombro de los internautas no quedó allí, pues también quien compartió el video dijo que en los salones de clase hay meseros para atender a los alumnos. Y los dejo con estas hilarantes imágenes de un hombre que intentó subir una lavadora a un bus y obviamente las imágenes se hicieron virales. En un video compartido por una cuenta se mostró el preciso instante en que un hombre subía una lavadora de color blanco a un bus, al transporte público. Pese a que el electrodoméstico pesaba, el hombre no dudó en pedir apoyo de otros pasajeros para colocarlo en la parte trasera de la unidad. Al ver las imágenes, los usuarios de TikTok no tardaron en dejar divertidos comentarios entre los que destacaron: imagínate vivir en Europa y perderte esto. Hasta aquí nuestra información por el día de hoy por parte de todo nuestro equipo de trabajo. Como siempre, les agradecemos por su fiel sintonía. Recuerde que en Facebook estamos como Primera Plana con Alejandra Forero. Continúen con nuestra buena programación aquí en su casa en Telearuba. Nos vemos mañana en una próxima emisión.